tardes, bienvenidos a todos. Gracias a todos y cada uno de los que estáis aquí acompañándonos en el Centro Cultural Mira de Pozuelo. La verdad que espero que no se arrepientan, hoy creo que puede ser un gran día, porque este maravilloso libro, Mujeres sin maquillar, es cierto que todos aquellos que lo conocemos, que lo hemos leído, nos hemos emocionado, pero también siempre nos ha ayudado en algún sentido. Entonces, este libro nos llevó a pensar que nadie nos enseña a gestionar nuestras emociones, sino que más o menos la vida nos va golpeando y vamos ahí capeando como buenamente podemos. Se nos ocurrió integrar en una plataforma Mujeres sin maquillar, dando entrada a la versión masculina, Hombres sin afeitar. Y de ahí crear la Escuela de Liderazgo Emocional. ¿Esta escuela qué pretensión tiene? Pues bueno, que nos dé herramientas al final es para ser más felices, ¿no? Para que la cuenta de resultados profesionales y personales sea la mejor posible. Y eso de cuenta de resultados es muy de la doctora Elsa Martí, que es médico de familia, psicoterapeuta, promotora de todo este movimiento desde el principio. Y cierto que cada vez que la tengo que presentar, como pasa un poquito de tiempo, ya la he podido conocer un poco más y tengo nuevas cosas que contar, ¿no? Todos los que conocemos a Elsa estaremos de acuerdo que estar con ella pues hace que te sientas especial, te transmite muchísima fuerza, muchísima ilusión. O sea, no sé si hay alguna persona con tanta ilusión como la que demuestra Elsa siempre, ¿no? Y además nos hace sentir que somos mejores personas. Así que realmente ha sido una excusa estupenda para pasar muchas horas con ella. Y bueno, te toca presentar la plataforma y la escuela, todo tuyo. Bueno, pues nada, Rocío, después de esta entrada tan buena que me has hecho, vamos a ver si doy la talla. Bueno, nada, la plataforma Mujeres sin maquillar es una plataforma donde vamos a mezclar el lenguaje de las emociones, el lenguaje del corazón, con el lenguaje de la cabeza, el pensamiento lógico y racional. Es una plataforma donde va a estar el saber y el ser. Es una plataforma donde vamos a mezclar el saber hacer masculino con el saber hacer femenino. Y ahora nos preguntaremos todos, ¿y con qué objetivo? Con el objetivo de intentar ayudar a todas las personas, hombres y mujeres, a la gestión de sus emociones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de dos caminos. Uno van a ser a través de libros testimonios. Hemos empezado con el primero, que ha sido Mujeres sin maquillar, que yo creo que a la gente le ha gustado mucho. Y estamos en proceso del segundo, que es Hombres sin afeitar. Queremos dar voz a las mujeres y a los hombres. Son libros de testimonios vitales, de forma de pensar y de actuar en positivo. Y luego hemos creado una escuela de liderazgo emocional. ¿Por qué? Porque yo creo que es importante que las personas aprendamos a conocer las emociones, a gestionarlas, a tolerarlas. Es un tema que yo creo que es importante para todos en nuestra vida personal, familiar, social y por supuesto laboral. Entonces yo creo que la escuela de liderazgo que presentamos es una oportunidad de crecer todos juntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, como dice Rocío. No voy a dar mucho cómo lo voy a hacer, porque es como el secreto de la Coca-Cola. Pero sí que os puedo adelantar que van a ser talleres interactivos, donde no nos vamos a limitar a hacer charlas, o sea, monólogos, sino vamos a invitar a personas que opinen, que nos cuenten sus emociones. Bueno, unos talleres donde todos puedan participar. Esto por un lado. Nuestros formadores van a ser médicos especialistas, psicólogos, profesores de universidad y de colegios, expertos en comunicación. ¿Y qué van a intentar? Nos van a enseñar programas de formación en educación de comportamientos. Las emociones es un tema muy importante, como os he dicho al principio. Entonces,
Para controlar una emoción, lo primero que tienes que aprender es a detectarla. Si tú no la detectas, no la controlas. Entonces, nosotros vamos a dar cursos de autoconocimiento, de autorreflexión, de empatía, de optimismo, de ponerse en el lugar de los demás, de relaciones sociales, de crecimiento personal. Bueno, y esto es un poco, en definitiva, lo que quiere hacer la plataforma Mujeres y Maquillar con su escuela de liderazgo y sus libros. Y como veréis, estoy acompañada aquí de, pues nada, de unos representantes fantásticos que me acompañan hoy y os dejo en sus manos. Te paso a ti la palabra. Un momentito, vamos a aplaudir primero, ¿no? Espera, Javier, espera. Que vamos a contar por qué está aquí Javier San Sebastián. Bueno, es jefe, si conocen ustedes, de psiquiatría infantil del Hospital Ramón y Cajal, y está aquí también en su calidad de psiquiatra y en su calidad de presidente de la Fundación Internacional Obelén. Y también porque desde que lo invitamos a merendar una tarde, pues ya se ha vuelto incondicional, que tenía María Dolores esos sándwiches, esos croissants. Pero es cierto que en esa búsqueda del equilibrio, como comentaba Elsa, entre lo racional y lo emocional, quizá el principio está en nuestros primeros años de vida y quizá la vida familiar sea nuestra primera escuela de aprendizaje emocional. Javier va a estar en la escuela de liderazgo emocional, es experto en esa etapa infanto-juvenil y bueno, anteanoche estábamos hablando y decía, bueno, ¿de qué vas a hablar? Tú introduceme como quieras, que luego yo hablaré de lo que yo quiera. Digo, pues eso es lo que hay que hacer, que además tiene autoridad y seguro que lo aborda. Javier, gracias. Pues nada, muchas gracias, Rocío. Es la tercera vez que vengo a esto. Me ha dicho Elsa que cuenta conmigo muy activamente para su proyecto. No sé qué papel me reserva, pero ya me temo, en fin, como muy protagonista, ¿no? Y le dije a Rocío que para hablar de las emociones en los niños con 7 minutos no tengo suficiente, con lo cual os voy a contar, voy a ocupar un poco más de tiempo. El tema de las emociones en los niños es una cosa extremadamente complicada. Para que os hagáis una idea, el niño que tiene 7 meses de vida no puede expresar emociones de otra manera que no sea el llanto o la somatización. O sea, detrás de un dolor de tripa puede haber una emoción. Detrás de una dermatitis del pañal puede haber una emoción. ¿Cómo identificar esto? Pues la verdad es que es muy complicado. El niño de 5 años tampoco expresa las emociones diciendo estoy triste, estoy contento, no. Las expresa pues con un mejor rendimiento escolar o un peor rendimiento escolar o con un comportamiento determinado, etc. Lo que es cierto es que la emoción en el niño es algo que está muy relacionado con el temperamento del niño. Y el temperamento del niño es aquellos rasgos fundamentales que después se van a convertir en la personalidad y con los que ya se nace. Y que están muy matizados por lo que es la carga genética del niño. Esto es muy complicado. Es decir, 2 bebés no son idénticos, para nada, para nada. Eso de que todo se hace y nada se nace no es cierto en absoluto, para nada. Se nace ya de una determinada manera y eso es muy importante dejarlo muy claro, ¿no? Un niño puede nacer y estar bien regulado y ser un niño sonriente, responder bien a los estímulos gratos y ser una delicia de niño. Y otro puede nacer y ya ser un pelín borde, entre comillas lo de borde, desde que nace. Ser mal regulado, dar malas noches, no comer bien, etcétera, etcétera. Es decir, gestionar las emociones en los niños es muy complicado y, por supuesto, que hay que manejar el entorno del niño, pero hay que también tener en cuenta cómo es el temperamento de ese niño y respetar su temperamento. A partir de ahí se manejarán variables que los psicoterapeutas saben manejar, pero hay otras cuestiones que hay que respetar de forma intrínseca de ese niño. Eso hay que tenerlo muy claro. Y luego es cierto que la gestión de las emociones en el adulto va a depender de cómo se han gestionado en la infancia. Eso sí es muy cierto, es decir, de cómo ha transcurrido nuestra infancia va a depender en una medida importante cómo vamos a ser de adultos y cómo nos vamos a manejar el terreno emocional cuando seamos adultos. Esta mañana, en la consulta en el hospital, he visto 2 casos concretos que ilustran muy bien lo que os estoy diciendo. Primer caso, Enrique, un chaval de 12 años, celíaco de siempre, diagnosticado de una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que le va a tener ya con 15 años probablemente en silla de ruedas
sin poder hablar y con una coordinación motriz muy, muy eficiente, una ataxia de Friedrich, tiene un pronóstico horrible, y cuyo padre ha fallecido hace 1 año y medio. Pues el tipo era un tío encantador, simpático, cordial, espontáneo, muy, muy inteligente, un tipo encantador, y me hubiera quedado con él de charla 1 hora. Bueno, pues el que ha venido después, Moisés, 13 años, un chaval que fue adoptado con 10 meses, pero bueno, eso es lo de menos, porque con 10 meses tampoco es que su infancia previa condicionara mucho. Y a este le veía desde hace ya bastantes veces y no tenía muy claro lo que era, porque tiene un patrón de infringir la norma constantemente, desafiar, violento, cruel, agresivo, y llamaba la atención lo frío, lo distante. Él dice que siempre prefiere estar solo, que para nada necesita ni gente y nada. Yo pensé que podía tener un trastorno de espectro autista, pero no, la verdad es que tiene un patrón de conducta demasiado... La conclusión final es que es un psicópata, es decir, es un disocial con un perfil psicopático. ¿Cuánto ha influido el entorno de estos chicos? Sencillamente nada. Es decir, uno está cargado de factores adversos y es un tío encantador, y el otro, sin embargo, no ha tenido ningún problema serio en la vida, porque a fin de cuentas fue adoptado con 10 meses, con lo cual tampoco influye prácticamente nada, y sin embargo es un futuro psicópata. Este chico, si no se le encauza de una forma muy concreta, probablemente va a ser un delincuente. Es decir, el entorno influye, pero no influye tanto. Con esto lo que os quiero transmitir es que transmitir las emociones, que gestionar las emociones, gestionarlas, manejarlas en la infancia es de una complejidad enorme, porque hay que saber interpretar no solamente lo que el niño dice, sino también lo que hace, cómo lo hace, cuándo, en qué contextos, y también lo que expresa a través de su cuerpo, lo que somatiza. Me he puesto demasiado profundo, demasiado científico, pero... Ahora ya entiendes por qué estás nominada, ¿no? No, ya. Pánico, me da pánico, pánico. Reconozco que me da miedo. No sé cómo gestionar yo esta emoción de que me reserven este papel tan protagonista para este proyecto. Estás encantado. Y ya no sé a quién tengo que dar ahora la palabra. No. Te lo mereces. Bueno, quizás sea un poco atrevido decir eso de crear una escuela de liderazgo emocional, pero bueno, nuestra pretensión es hacer bien donde existe un vacío. Y es cierto que existen pues, programas sobre inteligencia emocional y existen muchos libros. Bueno, aquí lo que pretendemos es subir un peldaño porque estamos en la creación de líderes emocionales y porque la escuela tiene 3 patas. Una, que es el programa absolutamente innovador, como decía, está en el cofre del mar del secreto de la Coca-Cola y lo tiene Elsa. 2, tenemos unos autores generosos, sinceros y fantásticos que han escrito y seguirán escribiendo libros donde con su testimonio vital van a ayudar porque han gestionado, digamos, pero de una forma instintiva. Y luego tenemos a profesionales de prestigio con una dilatada carrera en distintos ámbitos que creen que es importante la gestión emocional. En este caso podemos hablar de Concha Canoiras, directora general corporativa del grupo SEC. Yo creo que casi no hubo que convencerla porque ya era una convencida de que es importante, ¿no? De que esto es importante. Ella está en el ámbito académico, por eso hemos empezado el ámbito primero los primeros años, ahora pasamos al ámbito académico. Concha Canoira, que además si vemos las entrevistas que te hacen, con frecuencia repites mucho 4 palabras que son ganas, trabajo, reto e ilusión. Así que estás en el proyecto perfecto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Elsa, por llamarme. Sabes que tenía un poco de follón, pero estoy encantada absolutamente de estar aquí. Además hay muchísima gente del SEC, mucha alumna por ahí, con lo cual estoy en un ambiente absolutamente encantada. Bueno, quiero enfocar un poquito la presentación hablando pues, de cómo educar la inteligencia emocional y la inteligencia social, ¿no? ¿Me oís? Sí. Ahora perfecto. ¿Me acerco el micro? Sí, no grito, ¿eh? Bueno, en principio hay una frase que a mí me encanta para empezar esto. A mí me han dado 5 o 7 minutos, entonces voy a intentar regularlo y si no, pues corto. Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de la circunstancia, ¿no? Esto lo decía Locke y yo creo que es una frase bastante referente. Muchísimas investigaciones que se han realizado en diferentes ámbitos mundiales sobre la educación dice que el éxito de las personas depende un 23% aproximadamente de las capacidades intelectuales y un 77% de lo que son las aptitudes emocionales.
Entonces, a lo largo de la vida es muy importante pues, potenciar la autoestima, la capacidad para gestionar las emociones, y bueno, ahí estamos. Nosotros cuando hablamos de una educación para cada cerebro y si existen diferentes tipos de inteligencia, en los debates más científicos no se habla de lo que es la inteligencia intelectual o académica, que te permite razonar, planear, resolver problemas matemáticos, pensar. Ha surgido hace poco el concepto de las inteligencias múltiples, que seguro que habéis oído hablar a Howard Gardner de la teoría de las inteligencias múltiples, y que abre dentro del mundo de la educación pues un concepto muy amplio al pasar de la inteligencia puramente intelectual a otro tipo de inteligencias, lógico-matemáticas, espaciales, musicales, corporales. Y entonces, cuando ya pasamos del concepto de inteligencia múltiple al concepto de inteligencia emocional, los estudios dicen que surge como fruto un poco de la inconformidad que hay de muchos científicos hacia el enfoque cognitivo que se habla de la inteligencia, ¿no? Entonces Goleman, otro técnico, hablaba de la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y los ajenos, y de motivarnos y de manejar bien las emociones, ¿no? Para unir un poco lo que es lo interpersonal con lo intrapersonal. Entonces, para nosotros desarrollar la inteligencia emocional en los primeros años de nuestra vida y tomar conciencia de las emociones y comprender los sentimientos es muy importante. Entonces, el profesor Álvarez ha planteado ya la necesidad de una intervención socioemocional en el ámbito educativo, que es el que me ocupa a mí. Entonces, porque hay muchísimos índices de fracaso escolar, de dificultades de aprendizaje en los alumnos, de estrés ante los exámenes, abandonos de los estudios, bueno, estrés en las relaciones con los compañeros. En los colegios hemos detectado la importancia de la inteligencia emocional al ver este tipo de actuaciones que tenemos en las aulas, ¿no? Con lo cual esto demuestra que tenemos alumnos que todavía tienen un déficit de madurez y de comportamientos emocionales que, bueno, que son un problema para luego lo que eso es su desarrollo posterior, ¿no? Entonces, dentro de la formación en el ámbito educativo, para nosotros la formación en competencias emocionales, que se centran un poco en la prevención de todos esos factores de riesgo en las aulas, que permiten disminuir los alumnos que expulsamos de clase, el índice de agresiones, el absentismo y la mejora de las calificaciones, es un objetivo vital. Yo creo que no se puede enseñar solo matemáticas, sino que hay que enseñar a los alumnos a controlar eso que es tan importante para su desarrollo personal. El aprendizaje de las competencias emocionales, los alumnos amplían el vocabulario, aprenden a emplear estrategias de comportamiento con alumnos, con los padres, con los tutores, y nos parece que es un tema vital. ¿Cuándo se desarrolla la inteligencia emocional? Pues se desarrolla a lo largo de nuestra vida. Y entonces yo creo que ahí estoy un poco en desacuerdo con lo que comentaba Javier, porque yo creo que el entorno influye, ¿no? Aunque hay que trabajar mucho sobre ello, yo creo que hay temas de entorno que sí que son importantes. La inteligencia emocional para nosotros ayuda a identificar y orientar emociones, eleva la autoestima, mejora el rendimiento. Nos parece una actividad y una competencia absolutamente básica. Consideramos que es un reto en la escuela actual el conjugar los programas educativos en el ámbito intelectual con el ámbito de las emociones, para que los chicos aprendan a pensar y, bueno, pues a sentir un poco con la cabeza y el corazón. En los colegios sé que hemos trabajado muchísimos programas de educación social y emocional. Bueno, hemos trabajado desde proyectos de Linda Lantieri y, bueno, hemos trabajado mucho este tema porque sí que era importante. Y, bueno, ¿qué objetivos queremos alcanzar? Pues un poco, como he dicho así brevemente, es detectar pues, casos de pobre desempeño en el área emocional, enseñar a los niños a conocer las emociones y reconocerlas, entrenar al niño en este tipo de habilidades, desarrollar tolerancia a las frustraciones. Estamos observando que últimamente los alumnos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, tienen muchísima frustración, entonces esto es un problema para el comportamiento. Tienen que aprender a desarrollar la resiliencia y, bueno, tenemos que enseñarle otro tipo de herramientas para protegerse. Entonces, bueno, hay algunas competencias intrapersonales e interpersonales que queremos que se aprendan desde las aulas porque creemos que es muy útil para lo que es el bienestar psicológico, para la buena salud de los niños, para el entusiasmo, la motivación y para desarrollar pues, todo lo que son las relaciones entre personas. Y desde la institución educativa SER lo hacemos a través de programas de educación social, como os he comentado, de Linda Lantieri, de Daniel Goleman, porque es muy importante pues, trabajar en la resolución de conflictos e intentar que los alumnos sean realmente ciudadanos del mañana, que puedan trabajar en diferentes ambientes y que no solamente la parte intelectual les sirva para su desarrollo, sino que les sirva la parte emotiva y la inteligencia emocional, que es un tema a tratar muy profundamente. Gracias, Concha. Nos gusta el debate, no es el momento inicial, y bueno, y Javier estará en su salsa, o sea que... Bueno, realmente hemos hablado de gestión emocional, primero un poquito en el ámbito personal de los primeros años de vida, el ámbito académico, y nos deslizamos ahora hasta el profesional.
Quizá porque esto lo dice un experto en comunicación, sobre todo comunicación de crisis, Thomas Matessat, que cuando tu proyecto profesional supera al personal, tienes un problema. Pero cuando tu proyecto personal supera al profesional, tienes dos problemas. Bueno, con Rafael Miranda Robredo hizo falta solo un desayuno para convencerlo, con un trabajo de campo previo bastante importante, y ahí gracias Patricia, aunque hoy no os puede acompañar, pero yo se lo digo que le llegará seguro, y gracias Pepe. En ese desayuno realmente se habló de educar en el ser más que en el saber, y Rafael hablaba de la educación del comportamiento. Para nosotros, Rafael sí que es un hombre con valor, con valores, un ejemplo para nosotros de un líder, tanto en el aspecto emocional como en el de el líder de libro, ¿no? Del líder profesional. Uno de los, desafortunadamente, no muchos ejemplos en este país de que cuando ya tienes toda la sabiduría, todo has atesorado, toda tu trayectoria, todo el conocimiento y estás en la mejor posición para seguir aportando, pues en muchos casos a esos profesionales le dicen, bueno, pues muchas gracias y se van para casa. Él no, afortunadamente, sigue como presidente de la Fundación Endesa, enhorabuena además por reciente nombramiento como presidente de Acerinox. Nos alegramos muchísimo y bueno, que es un placer. Yo la verdad que por primera vez le vi hace casi 20 años, que era una periodista ahí intentando hacer una entrevista para el diario El Mundo, y es fascinante que bueno, casi 20 años después estemos aquí reencontrándonos en un proyecto fantástico. Si vemos que se levanta, no es porque haya abandonado y salga huyendo del proyecto, sino porque a lo mejor no puede quedarse hasta el final y tiene que abandonarnos, y en el mismo caso de Concha. Pues Rafael Miranda, cuando quiera. Bueno, pues primero, Rocío, muchas gracias. Como siempre, cuando uno llega a la edad que yo empiezo a tener ya, que próximamente cumpliré 75 años, se es excesivo en el elogio, como ha ocurrido en este caso. Lo primero que quería decir es que no estaba muy seguro de daros las gracias, Elsa y Rocío, porque yo he considerado que esto era un embarque, y desde luego, después de escuchar la altura y el nivel con el que han hablado mis dos predecesores, pues sinceramente considero que es un embarque. Embarque del cual tienen la culpa, pues fundamentalmente 3 mujeres y un hombre. Obviamente, mi hija Patricia, Rocío, Elsa y Pepe Bogas. Nada distinto, como veis, de lo que representa la mesa, que hay muchas más mujeres que hombres, de lo que representa la sala, que hay muchas más mujeres que hombres, y de verdad de lo que yo creo que está ocurriendo también un poco en el mundo, y no es por halagaros a las mujeres. Ya sabéis que en el mundo de la empresa, bueno, a mí no sé de qué me han dicho que hable, y voy a hacer como tú has dicho, voy a hablar de y además un poco más, porque a mí no me han dicho 7 minutos, a mí me han dicho 10. Los 10 incluso algunos. Bueno, para no comerme el tiempo. Pero ya sabéis que en el mundo de la empresa y en el mundo de la macroeconomía pues se da mucho eso de mirar el futuro. Tema bastante difícil y complejo, porque desde luego intentar adivinar el futuro es de las cosas más difíciles que existe, y más en estos tiempos tan volátiles. Pero yo he visto en una consultora en la que estoy de consejero un estudio sobre lo que llaman las 6 revoluciones o tendencias que van a transformar el mundo de aquí al año 2050. Y bueno, no os las voy a contar profundamente, pero sí hablan de la revolución demográfica, hablan de la revolución de las comunicaciones, de la revolución de la energía, de la revolución tecnológica, de la financiera y de la gobernanza del mundo. Pero me interesa detenerme un poco en la demográfica, que habla de 2 cosas muy importantes. Una es del proceso de envejecimiento que se está produciendo en el mundo y de cómo eso va a generar incluso negocios nuevos, etcétera, etcétera. Y de otro fenómeno muy importante, que es el acceso al poder de las mujeres, que es continuo y permanente, y que de aquí al año 2050 va a ser mucho más. Lo creéis o no lo creéis, así parece que va a ser. Bueno, la segunda cosa de la que quería hablar es que efectivamente yo, para saber de qué tenía que hablar, le pedí a Pepe Bogas que desayunáramos un día en la Fundación Endesa con Elsa y con Rocío. Y la verdad que fue un desayuno muy agradable, y como comprenderéis, el entusiasmo, la ilusión, la pasión que ponían tanto Elsa como Rocío en lo que querían, en lo que me convencían de lo que se trataba el tema, de lo que significaba la plataforma Mujeres sin maquillar y Hombres sin afeitar, y cómo desde esa plataforma pues querían lanzar esta idea de la escuela de liderazgo emocional,
pues hombre, después de yo dudar alguna cosa me terminaron convenciendo. Y yo creo que es muy importante eso de la ilusión y de la confianza y sobre todo de la pasión. Yo siempre he creído que esto es muy igual de lo que pasa en la empresa. Yo os vengo a hablar de la empresa y de las profesiones. Yo soy un hombre que he estado muchos años en la empresa, tengo 41 años de experiencia profesional, y en la empresa pasa lo mismo. El que no tiene pasión, el que no tiene ilusiones, el que no tiene entusiasmo, pues evidentemente es muy difícil trabajar con él. Por lo tanto, es una de las características más importantes. Yo siempre he procurado trabajar en lo que me gustaba y ahora que soy, entre otras cosas, por eso os he dicho que presidente de Plataformas no me más, que no me caben más. Soy presidente del Consejo Social. Te han nombrado presidente de Acerinox por estar en Bueno, eso sí. Bueno, pues una de las cosas que hago, porque soy presidente del Consejo Social de la Universidad de mi pueblo, que es Burgos, y me suelen decir que hable a los chicos y tal, en las carreras, que les cuente mi experiencia y tal. Y siempre les digo lo mismo, oye, hacer lo que os guste, y cuando no estéis haciendo lo que os gusta, cuando no tengáis pasión, plantearos que a lo mejor tenéis que cambiar de sitio. Bueno, pues yo siempre defendí que uno donde trabaja tiene que ser propietario en el sentido de sentirse propietario donde está trabajando. Y luego, la verdad es que luego en la vida pues te llevas algunas desagradables sorpresas, pero si uno no trabaja siendo propietario, si no tiene esa ilusión, es muy difícil poder trabajar tan duro como muchos de nosotros hemos trabajado. Yo, desde luego, incluso cuando era director de una fábrica, yo empecé de director de una fábrica, intentaba implantar a los capataces, a los empleados, esa pasión. Os cuento una anécdota, os contaré 2 o 3 o 4 anécdotas, y espero no pasarme en el tiempo. En una ocasión, una cena de un grupo de empresarios muy importantes de este país, por supuesto no voy a dar nombres, donde estaba en aquel momento mi presidente y yo era consejero delegado de Endesa, y había otro presidente de un banco y también un consejero delegado de un banco. Pues empezamos a discutir sobre una empresa en la que todos estábamos participando, y en un momento determinado de esa conversación, a mí ingenuamente se me ocurrió preguntar a uno de esos empresarios de postín de este país, que tienen con mucho dinero y con una empresa muy importante, oye, ¿y de esto qué piensa Nacho? Y se me queda así mirando y dice, ¿y quién es Nacho? Digo, hombre, pues Nacho es el consejero delegado de la empresa. Y me dice, Nacho es el consejero delegado, por lo tanto es un empleado. Los empleados miran y se callan. Y entonces el presidente de ese banco, que tampoco os voy a dar el nombre, para mí ganó ese día muchísima talla, dijo, oye Majo, te voy a decir una cosa. Mira, si los empleados se callan, que es mi consejero delegado, yo, ese que es el presidente de Endesa y el consejero delegado de Endesa, nos levantamos y nos vamos. Representábamos el 60% de la compañía aquella. Quiero decir con eso que ese dilema que ha habido siempre entre altos directivos y empresarios, yo nunca he creído en ella. Es verdad que luego de repente en un momento determinado te compran la empresa y te das cuenta que no es tuya, pero no se sabe trabajar sin entusiasmo. Bien, quiero trasladaros también otra cosa. Es decir, yo he leído un poco este libro, tengo que decir que no todo. Algunos han confesado que lo han leído 3 veces y es mentira, Elsa, y sabes a quién me refiero. Bueno, pero yo aquí he leído digamos que en la memoria que hace Elsa, de cuáles son los valores que encuentran las mujeres que escriben en este libro. Habla de personalidad, de que son osadas, de que son el espejo, modelos a imitar, de que inteligentes, voluntad, valerosas, tolerantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensando un poco en lo que son los valores que hay que tener en la empresa, valores fundamentales, que seguramente los enunciamos de distinta manera, pues no son muy distintos. Y son, pues, lo importante que es la cultura del esfuerzo, la pasión por el trabajo bien hecho, lo importante que es la austeridad, lo importante que es la preparación y la formación continuada, la credibilidad. Una cosa muy importante para mí que es la normalidad. Yo no digo ser humildes, ser normales frente a la soberbia. ¿Cuántos casos, si analizáis, de grandes directivos o de grandes empresarios que han caído simplemente por soberbios, por creerse que son el centro del mundo? Bueno, pues yo no digo humildad, digo normalidad, la palabra dada, las lealtades, pero no las lealtades solo del de abajo hacia el de arriba, sino del de arriba hacia el de abajo, que son tan importantes, el reconocimiento, que está muy vinculado a la lealtad, el trabajo en equipo, la persistencia, la flexibilidad. Y 2 cosas de las que sí os quiero hablar porque quiero ilustraros un poco. Bueno, primero, si todos estos valores no se dan, pues fallan muchas cosas. Y creerme que en esta crisis que hemos padecido y que afortunadamente parece que salimos poco a poco de ella,
muchos de estos valores se han roto. Es decir, si analizáis por qué pasan cosas como las que han pasado, pues muchas de ellas son pues porque no ha habido palabra, porque no había sentimiento de austeridad, porque no había el hacer bien las cosas, porque, bueno, en fin, muchísimas cosas. Nos creíamos en esa nube que éramos los reyes del mambo y, claro, así nos han ido las cosas. Lo bueno es que la conclusión de todos los ajustes que ha habido que hacer es que yo creo que también se ha ajustado la sociedad y el comportamiento de la sociedad y el valor que se da a los valores que se tienen que tener. Yo presido también la Asociación para el Progreso de la Dirección, APD, que seguramente muchos de vosotros conoceréis, y en estos años lo que hemos hecho mucho hincapié es en eso. Ya no se trata de que hay que ser mejores o peores, se trata de que hay que profundizar en los valores. Y para mí hay dos cosas muy importantes, y a mí en mi vida, pues según las he manejado, pues sin duda me ha ido mejor, he tenido aciertos y he tenido errores. Una es la dirección por confianza. Esto pasa como en los matrimonios o como en los grupos sociales. Si no hay confianza se rompen muchas cosas. Y en las empresas pasa exactamente lo mismo. Es decir, cuando hay una dirección por confianza, quiere decir que la gente sabe lo que tiene que hacer, no hay que estar mirándola, no hay que estar midiéndola si ha apretado bien el tornillo o no ha apretado bien el tornillo, sino que las cosas fluyen y van, y esas empresas avanzan. Y la otra cosa que es muy importante es cuando uno se enfrenta a escenarios y a problemas, es saber hacer una lectura y una interpretación adecuada, y si se hace adecuada, normalmente se acierta, o por lo menos no te equivoques, y si se hace inadecuada, te equivocas. Bien, pues yo, después de mi conversación con Elsa y con Rocío, me empecé a preguntar, digo, bueno, yo he estudiado en los jesuitas, luego soy ingeniero del ICAI, y por lo tanto soy electrocura, y en fin, electrocura, nos llamamos ingenieros del ICAI, nos llaman electrocura. Ah, pensé que había llevado los hábitos. No, casi, pero todavía no. Pues todo puede llegar, ¿eh? Bueno, y la verdad es que dije, bueno, ¿y dónde ocurre lo que, por ejemplo, yo suelo decir mucho a los chicos? Ahora que estamos sin afeitar, Elsa, te voy a hacer una confesión. Yo tuve que repetir 2 años de mi carrera, y cuando les cuento a los chicos digo, oye, no pasa nada, yo no fui el primero de mi promoción. Ya predijiste el otro día. Ya, pues vuelvo a decir, yo no fui el primero de mi promoción, fui un estudiante normal, primero repetí porque hice la mili, y segundo porque no sé quién me metió la mecánica por medio y seguramente nos hacían repetir cuando no aprobabas todas las asignaturas los jesuitas en el ICAI. Y sin embargo, yo llegué a ciertos puestos de responsabilidad. Cuando llegué a Endesa, una de las cosas que hice es mirar quién había ingenieros del ICAI. Por supuesto estaba Pepe Bogas, pero entonces yo no lo conocía, porque una de las cosas que he hecho en mi vida es no traer amigos a trabajar conmigo, sino hacer amigos trabajando, lo cual es muy importante también. Bueno, y allí vi que en esa lista había 2 números 1 de la promoción mía y de la siguiente. Me acuerdo que les llamé y les dije, pero bueno, ¿y vosotros? El uno estaba en nucleares, ¿tú cómo estás en nucleares? Y me contestó lo siguiente, dice, mira, Rafael, la diferencia entre tú y yo es que tú vienes aquí dispuesto a dejarte la piel las 24 horas del día, y yo tengo otras prioridades. Digo, pues estupendo, me parece muy bien, cada uno pone las prioridades donde quiera. Evidentemente a ese chico yo sabía que tenía grandes valores, Ángela sabes quién es, yo al cabo de un tiempo lo hice director general de GESA, que era una de las filiales en Palma de Mallorca, los que vayáis por Mallorca sabéis, y dio la talla, porque a la gente cuando la pones en los sitios evidentemente da la talla. Pero sí me preguntaba, bueno, ¿por qué? Digamos, no solo se trata de la formación académica para llegar a tener éxito, para liderar proyectos, para ser un empresario de éxito, un alto directivo de éxito, sino que hay que tener aptitudes y actitudes. ¿Dónde hemos recogido eso? Pues yo, en fin, no voy a entrar en el análisis que habéis hecho vosotros, pero sí creo que el entorno en el que uno se ha movido, sin querer, le ha ido educando en las formas. Yo creo que a mí, mi familia me fue educando, seguramente el colegio en el que me eduqué, seguramente algunas experiencias que yo recuerdo, como por ejemplo una, y no cuento otra para no hacerlo muy largo, es que como yo cuando estaba en tercero de carrera, pues como había hecho la mili, tuve la oportunidad de ir a hacer unas prácticas que en el ICAI podíamos tener en una fábrica en Burgos, donde estuve 1 mes de obrero, 1 mes al lado de un perito y 1 mes al lado de un ingeniero. Y en el mes de obrero, pues me pusieron en una cadena de montaje a soldar unos radiadores, y allí tenía que soldar y tenía que ganarme el incentivo adecuado. Y recuerdo que tomando un bocadillo con uno de los chicos que era compañero mío, pues hablamos y tal, pues qué hombre, Rafael, ¿y tú vas a hacer? No, pues mira, estoy estudiando, no sé qué. Y me dice, ¿qué suerte tienes? Dice, porque fíjate, tú sabes que vas a estar aquí 1 mes
y te vas, pero yo es que me voy a quedar aquí toda la vida. Aquello a mí me hizo reflexionar y decir, pues es verdad, este chico tiene razón. Es decir, ¿qué diferencia es en la vida tener una expectativa o no tenerla? Bueno, dejadme que os cuente 2 o 3 cosas de mi propia experiencia que creo que son anécdotas personales. Como os he dicho, he tenido la gran suerte de tener 41 años de una vida profesional riquísima, la parte que yo llamo etapa profesional y la parte que yo llamo etapa institucional, que es a partir de los 60 años, en el año 2009, cuando dejé mi posición ejecutiva en Endesa. He pasado por 3 empresas y sí os tengo que decir que uno se enfrenta a determinados problemas que tienen que ver con el comportamiento. Por ejemplo, cuando uno decide cambiarse de empresa. Yo recuerdo que mi primer cambio de empresa era de Tudor, donde yo había estado 11 años, con una carrera bastante importante, pero hubo un momento en el que me desilusioné, me di cuenta que aquello ya no tenía demasiado sentido y decidí que me tenía que cambiar. Tudor en aquellos años era de Banesto. Os quiero contar, en el año 83, Banesto era el no va más del país. Y en ese año mi padre me escribió una carta prohibiéndome cambiarme de trabajo. Yo sentí mucho, a mi padre le tenía mucha estima, le tenía gran cariño y afecto, pero no tuve más remedio que desoír su criterio porque obviamente estaba equivocado. Y me ponía entre otras cosas porque yo me cambié a Campofrío. Pero ¿cómo te vas a ir a una fábrica de chorizos? Me fui a una fábrica de chorizos y la verdad es que aprendí un montón, porque el mundo de la alimentación es un mundo donde también se aprende. Luego tuve la gran suerte de entrar en una empresa donde he tenido de todo, como es Endesa, donde me he encontrado con gente extraordinaria como es Pepe Bogas y otros muchos, porque en Endesa sí se dio esa circunstancia de una dirección por confianza. Y allí había un sentimiento de empresa ganadora, y ese sentimiento de empresa ganadora hacía que la gente gestionara sus emociones hacia adelante. Es decir, había que parar a la gente. Es decir, de repente te veía un tío y te decía, oye, que me he comprado el sector eléctrico holandés. Digo, ¿pero qué dices, macho? Que para eso no tenemos dinero. Bueno, en fin, es una exageración, pero os quiero decir que es muy importante. Y sí os quiero contar 2 cosas o 3 donde sí creo que es importante si se gestiona bien o no se gestionan bien, precisamente pues eso que llamáis el sentimiento o como lo queráis llamar. Una que fue para mí un éxito, que fue en un momento determinado nosotros nos encontramos con que teníamos el dominio de toda la distribución eléctrica en Buenos Aires. Éramos los dueños de las 2 empresas, Edenor y Edesur, no os cuento el porqué, y los argentinos, que como sabéis después se ha demostrado cómo las gastan, pues empezaron a decir que eso no podía ser, que cómo podíamos tener el monopolio de la distribución. Todo mi equipo estaba en contra de que vendiésemos, yo la verdad que dudaba, y en un momento determinado, yendo con Pepe a cazar, porque los dos nos somos bastante cazadores, me llama el secretario de Estado de la Energía argentino y me dice, Rafael, esto es intolerable. Y yo en ese momento dije, bueno, aquí en un negocio regulado no puedes ir contra el regulador. Esto era diciembre del año 2000 y en 2 semanas antes del final del año di órdenes de que se vendiera Edenor. Edenor se vendió, a la semana siguiente se devaluó el peso, se lo vendimos a EDF, EDF perdió 700 millones de euros por esa venta y afortunadamente vendimos en el momento oportuno. Eso le costó el cargo al consejero delegado de EDF. Si no lo hubiéramos hecho, pues imaginaros lo que hubiera sido eso. Otro ejemplo contrario de error. No sé si recordáis la frustrada fusión con Iberdrola. Aquello iba a ser la gran operación que no se pudo hacer por 3 errores en cadena, a mi entender. Un primer error fue el error del gobierno, el gobierno Aznar en aquel momento, que no supo tener la sensibilidad de que 1 más 1 a lo mejor no era 2, pero tenía que ser 1,8, pero no 1,1. Y 2, poner unas condiciones, el complejo de los liberales, que mirar cómo se las gastan en Francia. Mirar ahora al señor Hollande, que dice que ya por aquí me va a comprar Alstom General Electric. Bueno, pues eso ocurrió, el gobierno no estuvo a la altura poniendo las condiciones. Segundo, hubo un error de los que eran los operadores políticos, que en aquel momento eran el presidente de Iberdrola y el presidente y el vicepresidente de Endesa. Y hubo un tercer error, que es el mío. Yo ya estaba nominado de consejero delegado de aquella fusión
Yo ya había ido a Iberdrola y había hablado a más de 2000 directivos donde me aplaudieron a rabiar. Imaginaros que Florentino Pérez va a la junta del Barça y le aplauden. O sea, eso es increíble, ¿no? Pues eso pasó, porque Endesa y Iberdrola eran lo mismo entre el Barça y el Real Madrid. Y bueno, pues a pesar de eso, cuando nos sacan las condiciones, se nos creó un clima de sentimiento. Estos son unos desgraciados, ¿cómo se les ha ocurrido hacer esto y tal? Y yo caí en el error de dejarme llevar por ese sentimiento, incluso en contra de mis propios intereses personales, porque, como digo, yo estaba nominado para ese puesto. Y en vez de hacer lo que tenía que haber hecho, que es coger, ir donde Rodolfo Martín Villa y decirle: mira, Rodolfo, tú no eres tan amigo de José María Aznar, vete, dile que vamos a aceptar las condiciones y que nos las cambias dentro de 3 meses, pues me dejé llevar por el ánimo del sentimiento aquel y no tuve la frialdad suficiente para parar aquello, porque el único que hubiera podido convencerle a Rodolfo de que hubiera hecho eso era yo. Aquello fue un error, por supuesto fue 3 errores en cadena, no me la ha hecho yo solo a mí la culpa, pero eso es un error. Y termino diciéndoos que también hay que tener acierto, y yo creo que he tenido algún acierto en el momento de saber descabalgar de los sitios. Hay que saber cuándo tienes que cabalgar y hay que saber cuándo tienes que descabalgar. Y sí os digo que creo que yo tuve la frialdad y la racionalidad suficiente para darme cuenta de 2 cosas. Bueno, y perdonad antes de contaros esto, que tiene que ver con sentimientos. Sabéis que Endesa fue sometida a una OPA el año 2005 por Gas Natural, una empresa que era la mitad de Endesa, una OPA dirigida políticamente, y aquello generó un sentimiento de injusticia entre todos nosotros y tuvimos que gestionar los sentimientos de la gente. Tuvimos que... Termino en 2 minutos. Espera, porque va a decir una cosa que es importante. No, quiero decir que gestionar los sentimientos de la gente... ¿Qué hicimos? Pues una cosa muy sencilla: contar la verdad a nuestra gente, trasladarle sistemáticamente qué estábamos haciendo, por qué lo hacíamos, por qué defendíamos la empresa, por qué nos parecía una injusticia brutal, no solamente en términos económicos. Luego se demostró que, desgraciadamente, como se ha demostrado, hicimos bien nuestra tarea de conseguir, que era la nuestra, conseguir que la empresa se vendiera en vez de a 19 euros como nos querían comprar la acción, y por lo tanto a 19.000 millones se vendiera a 42 euros y por lo tanto a 42.000 millones, pero España perdió una empresa que era un auténtico ejército del siglo XVII, que eran los ejércitos que tenían nuestros reyes para conquistar Europa. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que sí os quiero decir, y con esto termino y te dejo paso, es que sí me parece que en ese momento supimos gestionar los sentimientos de la gente, y la gente no sabéis con qué ilusión reaccionó. Sin embargo, pues cuando tú estás en una empresa que ya no es ganadora, que resulta que depende de otra, pues los sentimientos son distintos. Bueno, termino diciendo que en esta etapa institucional de mi carrera, pues estoy dedicado a muchas cosas, que creo que es una muy buena idea esta de la Escuela de Gestión del Liderazgo, que podéis contar conmigo en las instituciones en las que estoy. Yo soy presidente también del Consejo Español del INSEAD de Fontainebleau. Es una escuela de negocios, como sabéis, muy prestigiada. Hay escuelas de negocios estupendas en España: el IES, el Instituto de Empresa, el SADE, la Universidad de Deusto, la Comillas, etcétera, etcétera. Y a mí me encantará que seamos capaces, y ahí yo sí os ayudaré, sin que me nombréis presidente de nada, os ayudaré en que consigamos que se hagan jornadas y seminarios. Y desde luego tenéis APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección, que yo presido, la tenéis, y me encantará que podáis hacer un seminario o una jornada, porque creo que merece la pena y que, por lo tanto, pues es una iniciativa de valor. Muchas gracias. ¿Cómo te digo? 2 minutos. Es que quiero tomarle la palabra a Rafael Miranda. Él ha hablado de la operación Endesa, y aquí al principio se ha hablado de una fundación a cuyo beneficio van las ventas de este libro, que es la Fundación Internacional Obelén, cuyo patronato yo presido. Y quiero decir que el artífice de esa operación Endesa fue Manuel Pizarro, y Manuel Pizarro fue patrono fundador de la Fundación Internacional Obelén. Tenemos una foto en la que está él como patrono fundador. Endesa, bueno, en ese momento estaba en Ibercaja, después fue a Endesa. Y esta fundación, que en su momento fue una fundación que fue como un tiro hasta que llegó la crisis, ahora está en concurso de acreedores. Entonces quiero aquí, delante de este público tan amable,
invitar formalmente a Rafael Miranda a que desde su posición importante en el mundo de la empresa nos aprovisione de algún patrono que nos ayude a salir de esta situación en la que estamos. Estamos siguiendo razonablemente bien, quiero decir, estamos en la administración concursal, quiero decir que la crisis es la crisis, y más de la mitad de las empresas españolas están en concursos acreedores, y las fundaciones, aunque seamos grandes, no podíamos salir de esta situación. Pero le invito oficialmente a que nos aproximemos un patrono emocional mía muy espontánea, pero bueno, aprovechando la respuesta que va a venir ahora. Bueno, gracias. Queremos hacer un cambio de tercio, queremos arrancar una especie de lectura pública de Mujeres sin maquillar, porque es el origen de todo y porque este proyecto ha tenido grandes apoyos desde el principio, pero hoy se suman más. Hay una mujer en esta mesa que realmente tiene el mundo en sus ojos y también ha tenido corazón para Mujeres sin maquillar, ¿no? Ahí sumamos mi admiración por la parte periodística y reportera de Cristina Morató y la pasión por su parte literaria, que es de Elsa hacia Cristina. Cristina, que ha escrito sobre la vida de mujeres que han hecho historia, pues hoy hace aquí historia en Mujeres sin maquillar para abrir esta lectura pública. Ella es además vicepresidenta de la Sociedad Geográfica Española y miembro fundador, que es algo maravilloso por aquello de seguir siendo exploradores del mundo. Así que gracias por el esfuerzo, por estar aquí y cuando quieras. Muchas gracias a todos. Yo estoy en desventaja, sobre todo porque nadie me ha invitado a desayunar. Estoy indignada, a mí nadie me ha invitado a desayunar. Dicen que me invitarán a comer, depende cómo lo haga. Y claro, todo esto surge, voy a contar la verdad. Todo esto surge, el estar hoy aquí, que hace unos días, escasos días, obviamente no me ha dado tiempo a leerme todo el libro, me llama Belén. Y entonces me vuelve loca, como siempre que me llama Belén Junco, mi querida Belén, y me dice: Cristina, yo que estoy en plena promoción de mi libro, ¿no? de mis reinas estas malditas, que no sé si a lo mejor voy a hablar ya en otro tono, o con el diálogo de la reina Victoria. Y me dice: mira, Morató, que me llama Morató, tienes que leerte este libro. Digo: no puedo, sí, es un libro de heroínas anónimas, no como las tuyas. Digo: heroínas anónimas, sí, tiene mucho mérito, son heroínas de la vida cotidiana, tal. Yo, como me conoce que todo el tema de mujer me apasiona, yo callada digo: no puedo. Y digo: mándame el libro. ¡Oh! Vamos, con el teléfono estaba entrando el libro. Y el mensajero ya llegaba. Mira si me conoce. Bueno, yo os quiero dar las gracias. No sé, al lado de todo este nivel que tengo de gente que me rodea, no sé lo que os puedo aportar, porque yo en realidad soy una sencilla y humilde periodista que ha viajado desde que tenía casi uso de razón, porque me fascinan los viajes, porque mi madre, en lugar de decirme ponte la chaqueta, me decía: tú vales mucho, tú lo conseguirás. Toda la culpa, que lo sepas, Belén, es de mi madre, porque me podía haber dicho otra cosa. Entonces, claro, ya hizo que yo me creyera que como mujer lo podía conseguir todo. Y es verdad que a día de hoy, a mis